días. Qué bueno de ver a la iglesia reunida. Qué lindo de verlos. Hoy nos congregamos un poco más temprano. Felicidades a todos los que se han podido levantar. Es verdad que en verano uno quiere dormir un poquito más, uno quiere extenderse, porque se queda un poco más tarde, ¿no? El sol está arriba y todo, quiere dormir un poco más. Pero qué bueno despertarse y venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Hemos tenido unos momentos muy bendecidos con el grupo de alabanza. A mí me encanta escuchar al grupo de alabanza porque es una alabanza sencilla pero poderosa. Es una alabanza como le gusta a Dios, que no viene de los efectos especiales, de los instrumentos, sino del corazón. Porque Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y es así como nosotros, como iglesia, adoramos a Dios. Dios es soberano con su palabra. Y estoy seguro de que ha estado poniendo poco a poco su palabra en mi corazón y en sus corazones, poniéndonos listos para un mensaje que nos quiere dar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el pueblo de Israel, sobre la salida de Egipto y también sobre el cruce del Mar Rojo. Es tremendo tema, ¿no? Pero es verdad que es un mensaje de esperanza, es un mensaje de liberación espiritual, es un mensaje de cómo caminar en plena prueba, cuando todo indica lo contrario. Y es un mensaje de tener la victoria en Cristo Jesús a pesar de la prueba. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver en Proverbios 16:20, porque Dios tiene un plan para nosotros, tiene un plan de libertad, de salvación. Él no nos quiere como esclavos, Él nos quiere como hijos libres de Él. Y desde Adán, Dios ha puesto ese plan en marcha. Y ha utilizado a Moisés y ha culminado con Cristo Jesús. Y dice la palabra, el entendido en la palabra hallará él bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Vamos a orar para que seamos nosotros los entendidos en la palabra y que hallemos mediante ella el bien. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque es verdad que es un honor, es un privilegio poder estar reunidos, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Solo tú tocas corazones, Señor. Solo tu palabra toca corazones, Padre. Y te damos gracias, porque tú nos has dado el querer y el hacer, Señor, para poder venir el día de hoy, Señor. Te pido por las personas acá, Señor, que tú vayas a abrir nuestros corazones, Padre, para escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy. Te pido por las personas que no están aquí, Señor, el día de hoy. Te pido de que tú les des este mensaje también, Señor, porque tu mensaje es para todo tu pueblo, Señor. Tú no haces acepción de personas, Padre, y te damos gracias porque tu mensaje revela tu gloria, Señor. Gracias, y que todo el honor y toda la gloria siempre sean para ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Voy a poner un poco más al medio. Ahí está. Es verdad que aquí me gusta verlos y todo, pero es verdad que para que todos podamos escuchar y aprovechar del mensaje. Y es verdad que en Éxodo nos relata la salida del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto. Dios le dijo a Moisés, ve al faraón y dile, libera a mi pueblo. Y Moisés fue al faraón y le dijo, libera a mi pueblo. Y el faraón, ¿qué le dijo? No. Y le dijo varias veces, no. Dios le mostró su gloria al faraón. Después de 10 plagas, el faraón estuvo al final de acuerdo en decir, pueden irse. Y es así como el pueblo de Israel, dice la palabra, que eran 600,000 hombres que salieron de Egipto ese día. Salieron de Egipto después de ¿cuántos años de esclavitud? 430 años de esclavitud. Salió el pueblo
y salió con toda la voluntad, con toda la firmeza de Egipto. Y es verdad que Dios los guía a través del desierto y los lleva hasta las orillas del Mar Rojo. Y es bajo ese contexto que encontramos al pueblo de Israel en las orillas de este gran mar. Ahora, si son como yo, que no son expertos en geografía, el Mar Rojo es enorme, es gigante, es un mar, no es como el lago de Ginebra, no es un lago, no es un estanque, es un mar. En promedio, el cruce del Mar Rojo, el Mar Rojo es de ancho de 70 a 170 kilómetros. Eso es como ir a Lausana y más allá todavía. 70 a 170 kilómetros. ¿Y por qué Dios los va a llevar a su pueblo a que crucen todo ese desierto por el camino más largo hasta un lugar donde ya no hay camino, donde ya es mar, y tengan que cruzar ese mar, esos 70 a 170 kilómetros? ¿Por qué Dios va a llevar a su pueblo escogido a ese lugar inhóspito, habiendo un camino más cercano? ¿No me creen que había un camino más cercano? La Biblia lo dice, lo vamos a leer, vamos a poner Éxodo 13 del 17 al 18. Y dice la palabra: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. El camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios los hizo pasar por un camino inhóspito para que no vean la guerra y se quieran volver al tiro. A veces nos preguntamos por qué Dios nos hace pasar o deja que pasemos por caminos inhóspitos, por lugares donde ya no hay camino. Y la respuesta es que Dios conoce nuestras fuerzas, conoce nuestro corazón y sabe lo que es bueno para nosotros. Él sabe que en el otro camino hay obstáculos. Él sabe que podemos atravesar ese camino. El objetivo de Dios no es quebrarnos, es fortificarnos. El objetivo de Dios no es que lleguemos rápido a la meta, sino que lleguemos bien. Dios quiere, y muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué estoy pasando por esto? Y la respuesta es: Dios sabe que lo puedes hacer. Porque Dios no va a dejar que pases una prueba que no puedes solucionar, que no puedes vencer. Él conoce tus fuerzas, Él conoce tu corazón. Él confía en ti. Confía en Él. Porque Él sabe lo que hace. Él tiene el control. Él ve el camino, Él ve los obstáculos. Y Él sabe que por ese camino tú vas a ser bendecido. Y tu fe va a ser probada. Y va a ser fortalecida, y saldremos de ese camino bendecidos y sabiendo que Él es Dios. Y vamos a seguir leyendo entonces en Éxodo 13, del 19 al 22, vamos a leer. Y dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir de mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Aunque el camino vaya a ser duro, Dios está contigo. Nunca se apartó esa nube, esa columna de fuego y de nube de delante del pueblo de Israel. Y Dios nos va a guiar
mediante su palabra, porque la columna de fuego y de nube para los israelitas que los guiaba, para nosotros la columna de nube y de fuego es la palabra de Dios. Es esa palabra que nos guía. En Josué 1:8 dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como Dios guió al pueblo de Israel con esa columna, Dios nos guía el día de hoy mediante su palabra. Si queremos consejo de la parte de Dios, si queremos saber qué camino Él quiere que vayamos a seguir, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos la palabra de Dios aquí. Esta es la columna de fuego y de nube que nos guía en nuestro día a día. Es esto, el mensaje de Dios para nosotros, la voluntad de Dios. Y nos guía de día y de noche, para que guardemos y hagamos conforme a su palabra, y Él hará prosperar, ¿qué? Nuestro camino, y todo nos saldrá bien. Y es verdad que acabamos de leer en este Éxodo 19 al 22, 13, 19 al 22, hemos leído un versículo un poco peculiar, lo vamos a volver a leer, es el versículo 19. Y dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Nos dice que Moisés tomó los huesos de José y para salir de Egipto. Y así como él los tomó, José era una persona que había sido un siervo, un servidor de Dios, que el pueblo de Dios estaba en Egipto gracias a él. Él había ayudado al pueblo de Dios, él había establecido que el pueblo estuviera ahí. Y él fue usado como parte del plan de salvación que tenía Dios para su pueblo. Tal y como Moisés se acordó de José, también acordémonos de todas las personas que han venido antes de nosotros en nuestra iglesia, de todas las personas que dieron todas sus vidas, dieron sus esfuerzos, sus fuerzas, esos siervos de Dios que fundaron la iglesia, que gracias a ellos, gracias a Dios, mediante ellos, que podemos estar aquí congregados. Podemos escuchar la palabra de Dios en español aquí en Ginebra. Aquellos que fundaron hace 60 años esta iglesia, recordémoslos. Tal y como Moisés llevó los huesos de José, llevémoslos también en nuestros corazones, acordándonos que Dios los utilizó. Podrían haber hecho muchas otras cosas, pero dedicaron su vida al Señor para que nosotros conozcamos a Dios. Gracias a Dios por ellos, por la visión que les fue dada a esos españoles en los años 60 para venir a instalar una iglesia, una de las primeras, si no era la primera iglesia de habla hispana aquí en Ginebra. Todo para la gloria de Dios y no para el hombre. Recordémoslos y tengámoslos siempre en nuestros corazones mientras que la iglesia avanza por otros caminos, porque Dios nos tiene caminos para la iglesia. Dios quiere que la iglesia avance, pero acordémonos de dónde venimos. Y ahora vamos a seguir con el recuento del pueblo de Israel en el borde del Mar Rojo. Vamos a leer Éxodo 14, del 1 al 4 y del 10 al 15. Y dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón
y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. El pueblo de Israel había decidido salir de Egipto, pero el faraón dijo: no, ellos no se me escapan. El faraón decidió seguirlos, ir y traerlos de vuelta, y por eso reunió a su ejército. No era cualquier ejército, dice la palabra que escogió a sus mejores carruajes, escogió a sus mejores soldados para ir por el pueblo de Israel. Y es así como el pueblo de Israel sale y son seguidos por el pueblo egipcio. Y la palabra de Dios, el mensaje de Dios cuando estaban viniendo los egipcios, mensaje para el pueblo de Israel, no era defiéndanse, peleen, prepárense. No, ¿qué nos dice? Era dense la vuelta y acampen ahí. Acampen ahí. En vez de corran, les dice no, quédense quietos, acampen ahí. Seguimos en versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando nosotros nos sentimos acorralados, podemos tener miedo. El pueblo de Israel estaba en el borde del mar muerto, no había otra salida. De un lado estaba el mar, del otro lado estaban los egipcios, o ahogarse o ser masacrados. No había otra salida. Por supuesto que los israelitas iban a tener miedo, era normal tener miedo. Y dice la palabra que ellos tuvieron miedo y clamaron a Dios. Clamaron a Dios, pero al tiro empezaron a quejarse. Al tiro empezaron a decir: ¿pero por qué, Moisés, nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Déjanos volver. Habría preferido servir a los egipcios que morir aquí. ¿Cuántas veces nosotros clamamos a Dios, pero no esperamos la respuesta? Y decimos luego, ¿por qué nos has traído aquí? Dios, ayúdame, pero ¿por qué me has traído aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuántas veces hemos querido decir: quiero volver a mi vida de antes? Quiero volver a esa vida donde todo me era permitido, donde hacía de todo. Es fácil decir eso. Y la respuesta de Dios mediante Moisés fue: no temas. No temas. Es normal tener miedo. Conocemos la historia del Mar Rojo como una historia de fe, ¿verdad? Pero no nos acordamos de los israelitas que decían a Moisés: no, ¿por qué nos has traído acá? Nos hubieras dejado volver. Hasta los mejores dudaron, hasta los mejores tuvieron miedo. Es normal tener miedo, es normal tener miedo, pero Dios nos dice: no temas, porque yo soy tu Dios y estoy contigo, y te acompañaré todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos dice nuestro Dios. No temas, porque tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. No temas, porque tenemos un Dios que nos ama tanto, de que va a mandar a su Hijo para morir por nosotros. Esa es la extensidad, la grandeza del amor de Dios. No temas, porque Dios puede y quiere, porque te ama.
no temas. La segunda cosa que Moisés le dice al pueblo de Israel es ponte firme, pónganse firme. No estar esperando acurrucado así, sino ponte firme. Y no solo no te pongas firme, sino que no vuelvas atrás. Porque cuántas veces queremos volver atrás, cuántas veces en esos momentos nos pega la tentación, nos pega el desánimo y queremos volver atrás. Pero hemos conocido el amor de Dios, hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas y conocemos la fe porque nuestros ojos han sido abiertos. Sabemos qué es la verdad y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso lo sabemos. Antes no lo sabíamos, pero ahora sí. Y no vamos a volver atrás. Acordémonos de esa canción que cantamos que dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No temas, ponte firme. La tercera cosa que Moisés le dice al pueblo de Israel es: mira la salvación. Tenemos los ojos abiertos, estamos firmes, no estamos volviendo atrás. Veamos la salvación, porque Dios se va a glorificar mediante la salida. Dios se va a glorificar mediante la solución y la gloria le va a ser para Él. Y Él te va a mostrar esa luz que es su gloria. Veamos la salvación que Jehová nos ha traído. Y la última cosa que Moisés le dice al pueblo de Israel es: Jehová peleará por ti. Porque tenemos un Dios que va a pelear por nosotros. Tenemos un Dios que nos va a defender. Jehová Nisí, Jehová es mi estandar en la batalla. Él nos va a dar la batalla, Él nos va a dar la victoria mediante Cristo Jesús. Jehová es mi defensor en todo momento y Él peleará por mí. Y a todo esto, después de haberles dicho eso, Dios le dice a Moisés, lo vemos en el versículo 15, le dice a Moisés: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Porque Dios abrió el mar. Le dijo a Moisés: extiende tu mano, y las aguas se partieron. Dios abrió el mar y les dijo: marchen. Cuando Dios nos muestra su gloria, cuando ya no hay otra solución, dice: marchen, porque ya ha abierto el camino. Y muchas veces decimos: tenemos esta opción, tenemos esta otra opción, tenemos muchas opciones, y muchas veces consideramos a Dios como una opción. Pero Dios nos muestra que cuando ya no hay opciones, Él no es una opción, es el único camino. Porque Él abre ese mar, cuando ya no hay camino, es Él el camino. Y Él nos lo muestra porque te dice: yo no soy una opción en tu vida, yo no soy una actividad más, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí puedes cruzar para ser salvo. Él no es una opción, es el único camino. Y es así como les dice al pueblo de Israel: marchen, he abierto el mar para ti. ¿Qué haces esperando? Camina. Dios no va a caminar por ti. Él no va a caminar por nosotros. Dios va delante de nosotros. Como estaba esa nube, esa columna de nube y de fuego, Él estaba delante del pueblo de Israel. Dios estaba detrás de ellos también, los estaba protegiendo, estaba entre el ejército de Egipto y el pueblo de Israel. Él estaba detrás de ellos. Dios está con nosotros, nos acompaña todos los días, y Dios está sobre nosotros, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dios está delante, Dios está detrás, está con nosotros, está sobre nosotros, pero Él no va a caminar por nosotros. Por eso nos dice: marcha, ve delante, camina. ¿Qué haces clamándome a mí? Te he dado una solución, tómala, ve delante. Y es un paso de fe. Y no es solo un paso de fe, sino es un camino de fe.
Acordémonos que ese camino para cruzar el Mar Rojo eran más de 70 kilómetros. El pueblo de Israel tuvo que cruzar ese camino durante toda la noche. Y en la noche lo cruzaron. Es decir que de un lado a su izquierda tenían un muro de agua. A la derecha tenían un muro de agua. Atrás tenían al ejército de Egipto. Y delante, como sola y única luz, tenían esa columna de fuego dada por Dios. Dios nos dice, avanza con fe. Ten fe durante todo el camino. Que Él nos va a guiar y Él nos va a mostrar que Él está ahí. Pero ten fe y persevera. Cuando Dios interviene en la prueba, Él también va a obrar incluso sin que lo sepamos. Él va a hacer las cosas incluso sin que lo sepamos, porque mientras que el pueblo de Israel estaba caminando, yo creo caminando muy rápido, Dios se estaba ocupando de lo que había atrás. Él estaba sacando las ruedas a los carruajes del ejército de Egipto. Él les estaba sacando las ruedas, Él los estaba saboteando para que no alcancen al pueblo de Israel. Dios va obrando sin que te des cuenta. Solo confía en Él mientras que estés en la prueba, mientras que estés en el camino. Y el enemigo te va a atacar con todas sus fuerzas, con todo su ejército, con todos sus carruajes, justo en el momento antes que Dios te muestre su liberación. Justo antes de ese momento, el enemigo te va a atacar con todo lo que tiene. Porque tal vez tú no sepas lo que puede hacer Dios, pero el enemigo sí sabe lo que puede hacer Dios. Y no quiere que des ese paso de fe. No quiere que avances. Porque una vez que tú das ese paso, el enemigo ya ha perdido. Y muchas veces el enemigo nos va a atacar cuando empezamos a seguir a Cristo. Cuando empezamos a venir a la iglesia, cuando empezamos a congregarnos, cuando abrimos la palabra de Dios. O tal vez cuando volvemos a congregarnos. Tal vez cuando volvemos a retomar esta relación con Dios. Bienvenidos. Cuando volvemos a retomar esta relación con Dios, es cuando el enemigo más nos quiere atacar. Nos empieza a enviar tentaciones, nos empieza a enviar las amistades pasadas de antes. Personas que no habías escuchado hablar hace años, que te llaman, te dicen, che, salgamos. Personas que antes no habías sabido, que te habías alejado. Es en esos momentos donde cuando tú estás abriendo tu Biblia que el enemigo te está atacando y te dice, ven, ven, porque sabe que si tú das ese paso de fe, si tú sigues en ese camino de fe, de prueba, Dios ya ha ganado y el enemigo ya ha perdido. Me gustaría compartir con ustedes una historia. Y para eso le voy a pedir a Luz si puede ir al piano. Creo que con ese piano está bien, si nos puede acompañar con el piano. Gracias, Luz. Me gustaría compartir una historia con la iglesia. Y es una historia que en el Museo del Louvre, hace mucho tiempo atrás, había una obra de arte, una pintura. Y esta pintura se llamaba Jaque Mate. Y en esta pintura está un hombre jugando ajedrez contra el diablo. Y al hombre se lo ve desconsolado, se lo ve agarrándose la cabeza. Porque el hombre sabía que ya había perdido la partida. Ahí estaba la partida de ajedrez ya perdida. Y el hombre sabía que ya había perdido y ya no había esperanza. Ahora cuenta la historia de que había un grupo de turistas que estaba de visita en el Louvre. Y en este grupo había una persona que era un gran maestro de ajedrez.
gran maestro de ajedrez. Y él con el grupo van y ven la obra, y el maestro se queda mirando la obra, se queda mirándola y mirándola. Tan interesado estaba en esa obra que el resto del grupo se fue y él se quedó mirándola. Y el guía turístico vuelve y le dice: te has quedado mucho tiempo, ¿por qué te quedas aquí? ¿Qué es lo que estás viendo? Y el gran maestro le dice: soy un gran maestro de ajedrez, sé jugar muy bien. Y sé que la pintura se llama jaque mate, pero creo que hay algo mal aquí en esta pintura. La pintura se llama jaque mate, pero veo que el rey tiene una jugada más, que todavía hay una solución para la partida. Iglesia, el rey tiene una jugada más. Todavía hay una solución para estos problemas. El rey tiene una jugada más en tu salud, tiene una jugada más en tu economía, en tu matrimonio. El rey tiene una movida más. Cuando ya no es el turno del peón de moverse, es el turno del rey de ganar la partida. Y él lo va a hacer. Gloria a Dios, porque el rey tiene una jugada más. Cuando ya hemos perdido todo, no hemos perdido la partida, porque Dios tiene que mover y Él conoce todo y Él tiene las fuerzas y el poder. Y el rey te ama tanto que va a ganar la partida por ti, hermano, hermana. Tengamos esa esperanza en Cristo. Él te dice: tienes que avanzar con fe, tienes que avanzar a pesar de la prueba, porque yo conozco tus caminos. Yo controlo tus caminos y son caminos de bendición. El enemigo pensó que te había acorralado. El faraón había dicho que el desierto ha encerrado a los israelitas. Pensó que te había acorralado, pero quien estaba acorralado era el enemigo. Porque lo que pasa es que Moisés extendió su mano cuando el pueblo de Israel había terminado de cruzar, extendió su mano y las aguas se volvieron a cerrar y todo el ejército de Egipto fue arrasado. El faraón pensaba que los había acorralado, pero quien había sido acorralado es el faraón, porque Dios tiene la salida a todo esto. Y Dios nos dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Él nos hará cruzar, Él nos tomará de la mano. Gloria a Dios. Y nuestro Dios no nos dejará caer, hermanos. No nos va a dejar caer porque Él es poderoso, Él es bueno. Si estás en esa situación hoy, este día, te digo: mi Dios, nuestro Dios, tu Dios, no te dejará caer. Él te va a llevar en las manos para que tu pie no tropiece en piedra. Te mostrará su salvación. Y no te voy a mentir, hermano, hermana, después de cruzar el mar, no nos esperan pastos verdes y comida y agua. Después de cruzar ese mar, sigue el desierto. No nos hagamos ilusiones, después de la prueba, siguen otras pruebas. La vida cristiana no es fácil, está llena de tribulaciones, sigue el desierto, pero lo que ha cambiado es que Dios te ha mostrado quién es Dios. Dios te ha mostrado que Él lo puede todo, y si Él dice algo, nosotros podemos confiar en esto. Él nos ha mostrado su gloria y se ha enaltecido por medio de la prueba. Y después de esa prueba, tu fe va a ser fortalecida, porque no hay nada mejor que una fe que ha pasado pruebas, una fe que ha pasado por pérdidas, una fe que ha pasado por tribulaciones y ha sido fortificada por Dios. La palabra nos dice en 1 de Pedro 1, 6 al 7, nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe es más preciosa que el oro, y la fe probada es la fe fuerte. Es con esta prueba que Dios va a fortalecer nuestra fe. Es con esta prueba que Dios se va a deshacer de los egipcios en tu vida. Porque les dice al pueblo de Israel, y jamás, nunca jamás volverán a ver a los egipcios. Después de esta prueba sigue el desierto, pero no siguen los egipcios. Después de esta prueba siguen las tribulaciones, pero tu fe está fortificada. Porque lo necesitas, porque lo necesito. Porque después de esta prueba viene el desierto, viene la hambruna, viene la sed, viene la sequía. El pueblo de Israel solo podía confiar en Dios en ese momento para comer, porque Dios les enviaba maná. Dependan de mí, depende de mí después de esta prueba. Y estoy seguro, hermano, hermana, que Dios va a preparar una mesa para ti delante de tus enemigos. Y Él te dice, ten fe, sigue el camino, y yo te tengo ya la victoria. Solo sigue caminando, no vayas atrás, no retrocedas. Ten fe en que yo conozco el camino, y estoy seguro de que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará, la perfeccionará el día de Jesucristo. Ese es nuestro Dios, que nos perfecciona, que nos fortalece día a día. Tu victoria está en Cristo. Ese paso de fe depende de ti. Pero no solo va a ser de bendición para ti, sino va a ser bendición para tus hijos. Va a ser de bendición para los hijos de tus hijos. Porque si ya has dado ese paso de fe, si ya has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida, has puesto una semilla en tu vida, en la vida de tu familia. Y si todavía no lo has hecho, hazlo. Porque ese día que tú aceptes a Jesucristo en tu vida, no solo te acordarás tú, sino se acordarán tus hijos, y los hijos de tus hijos dirán: cómo papá, cómo mamá aceptó a Jesús, y desde ese día mi familia empezó a congregarse, mi familia empezó a seguir a Jesucristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estoy plantando una semilla no solo para mí, sino para mis hijos, para mis nietos y para todas las generaciones, para que de aquí a 60 años también estén aquí en esta iglesia o en otro lado donde Dios nos lleve. Pero estemos en los caminos del Señor con esa fe probada, esa fe fortificada, porque Dios tiene el poder de salvar, Dios tiene el poder de liberar cadenas. Si todavía no has dado ese paso, dalo. Vamos a pasar un momento en oración, y después de la oración, si tú todavía no has dado ese paso de aceptar a Jesucristo, podemos vernos después del culto, podemos orar juntos. Aquí está nuestro amado pastor, aquí estamos igual las personas del consejo, aquí está el grupo de alabanza. Podemos orar por ti. Solo necesitas dar ese paso, porque Dios te dice: avanza. Te he dado el camino, te he abierto el camino, ahora tú avanza. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es tan buena, Señor. Tu palabra es exactamente lo que necesitamos. Tal vez no era lo que esperábamos esta mañana, Señor, pero sí lo que necesitamos. Y te damos gracias, Señor, por los corazones aquí que tú estás tocando, Señor, porque tú estás tocando corazones, tú estás moviendo personas, Señor, y todo para tu gloria, Señor. Porque aquí no hay nombres de hombres y mujeres, Señor, sino el único y poderoso nombre es de Jesucristo, Señor. Y te damos gracias, Padre. Glorificamos, Señor, a ti. Gracias, Señor. Te pido por las personas que han recibido algo en sus corazones, Señor. Esa semilla, Señor,
Te pido por ellas, Señor. Te pido que los fortifiques, que los ayudes, que les des esa fe, porque la fe es un don, Señor. Te pido, Señor, que les des esa fe para que ellos puedan caminar mediante estas pruebas, Señor. Pero sabemos que contigo tenemos la salvación, que cuando todo está perdido, tú tienes una jugada más. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.